Estaba viendo acá que envié el enlace y del grupo 5, módulo 3, nadie respondió. No Yo sé. soy del número 5. Yo también soy Ok, del 5, licenciado. está bien, está bien. Bueno, vamos entonces a iniciar. De todas maneras, la clase Gracias. se está grabando. Bien, entonces vamos a recordar algunos aspectos del protocolo de la evaluación oral. Bueno, ustedes saben que para hacer la evaluación oral primero tienen que haber aprobado los 5 módulos. En este caso, tengo los estudiantes que trabajé con ellos el módulo 1 y 2, grupo 3, y también tengo a los estudiantes del grupo 5, del módulo 2, del módulo 3, perdón. Entonces vamos a hacer el repaso de los módulos 1, 2 y 3. Entonces, como les decía, primero hay que aprobar los 5 módulos. Una vez que aprueben los 5 módulos, tal vez en un periodo, una vez terminado, en un periodo de unos 15 días, les van a enviar el calendario con las fechas y horarios para hacer la presentación, eh, para hacer la evaluación oral del desempeño. Pues hasta ahora sigue siendo virtual, a menos que haya algún cambio de información. Como es un acto protocolar, lo primero que hay que es leer muy bien las instrucciones. En ese documento no le van a decir, por ejemplo, que tiene que comprar ropa nueva, pero sí tener una vestimenta seria y adecuada. Normalmente las chicas con alguna chaqueta, una blusa colores oscuros, grises, negros, una blusa blanca puede ser, gris, etc. Y los caballeros, bueno, normalmente una chaqueta, una camisa y una corbata, ¿verdad? Una vez que entonces le envíen la fecha y el horario, lo primero que ustedes tienen que hacer es validar, identificar, cerciorarse que su equipo tiene en funcionamiento de manera correcta la herramienta Teams, que tanto la corneta como la cámara funcionan. Pero igualmente deben tener como plan alternativo el teléfono celular. Por lo tanto, validen desde ahorita que su teléfono celular puedan descargar Teams y hagan una prueba los del grupo 3 con su docente actual de conectarse en algún momento por el celular y luego se desconectan y se me colocan la conexión con la computadora, y los del grupo 5 igual. Cuando tengan clase, hagan esa prueba. Una vez que tenemos la fecha y el horario, se recomienda que unos 5, máximo 10 minutos antes se conecten. Si no le dan entrada, es porque el docente o el grupo de jurado que los va a atender está terminando con una persona anteriormente. Normalmente hay una diferencia de 5 minutos entre un egresado y otro. Lo primero que le van a preguntar cuando ustedes se conecten es que activen la cámara, y lo que nos interesa es ver la cámara, digamos, de medio cuerpo, del busto hacia la cabeza, ¿verdad? O de los caballeros del pectoral a la cabeza. Como es un acto protocolar, les van a leer un acta, y dentro del acta hay unos criterios. Esos son los criterios que la universidad nos pide a nosotros, los docentes, que evaluemos de cada persona. Antes de darle los detalles de eso, yo quiero recordarles algo. Se evalúa es el momento. Si una persona aprobó los 5 módulos con 9, 10 puntos, y en la evaluación el jurado considera que sus respuestas no fueron lo suficientemente asertivas como para aprobar, va a ser reprobado. Entonces, porque hay personas que salen reprobadas y dicen, pero es que yo saqué 9, 10 puntos en cada módulo, y eso no lo ponemos en duda. No lo ponemos en duda, pero recuerden que es ese momento que se está evaluando. Por lo tanto, el manejo emocional
el manejo de la ansiedad en ese momento es fundamental. Lo que algunos llaman los nervios, pero ya saben que los nervios no existen. Existe un sistema nervioso, pero lo que tenemos es un proceso de ansiedad. Estoy ansioso porque quiero aprobar, estoy ansioso porque ojalá me pregunten lo que yo más domino, estoy ansioso, ¿qué pasa si repruebo? ¿Qué cara le pongo a mi papá, a mi mamá, a mi familia? Si yo repruebo, ese es el fin del mundo. Entonces, nada de eso es cierto. Si alguno de ustedes reprueba, y yo espero, aspiro y de verdad deseo de todo corazón, y hasta le puedo pedir a Dios que así no sea, que todos aprueben, ¿verdad? No pasa nada, le dan una oportunidad en 3 semanas. Y en ese momento el jurado le va a decir dónde hubo las fallas para que ahí fortalezca. Pero desde ahorita hay que pensar en que sí van a aprobar. Porque si ustedes le dicen a su cerebro, yo voy a aprobar, yo me estoy preparando, lo estoy haciendo con responsabilidad. Si tengo dudas, tengo dónde y a quién consultarle. Voy a disfrutar ese día y ese momento. Eso llega a su subconsciente. Y cuando el subconsciente acepta algo, entonces el consciente del cerebro hace que uno actúe en función de eso y se alcanza la meta. Entonces, tenemos que ser optimistas. Eso es lo que algunos llaman optimismo. Simplemente autovalorarse. Pues una vez que estemos listos, le van a leer los 4 criterios. Son los siguientes. El primero le van a decir dominio de competencias esperadas. Es decir, el jurado va a evaluar las respuestas a ver si hay dominio o en qué escala hay dominio de las competencias que se esperan de la pregunta de ese momento. Lo segundo va a ser capacidad de argumentación. Por ejemplo, que ustedes le pregunten, ¿por qué en selección se deben hacer pruebas? Ustedes van a decir, porque es la forma más idónea para conocer aspectos del aspirante referidos a sus capacidades, a sus habilidades, a sus actitudes. Entonces, el criterio es ese. Hago pruebas para conocer más al candidato. Entonces, ese es el segundo criterio que se evalúa. El tercero es la secuencia lógica de las respuestas que ustedes dan. Un ejemplo de una secuencia lógica es, primero va reclutamiento, luego sigue selección y finalmente va contratación. Entonces, primero recluto, luego selecciono a los que llegaron y luego contrato al que esté mejor preparado. Y el cuarto y último criterio es lo que dije al principio, equilibrio emocional. Una persona, y me ha tocado algunas veces, que no está emocionalmente equilibrada, puede, por ejemplo, llorar. He tenido varias chicas y chicos que lloran. Y he tenido algunos chicos que en la clase han sido estupendos y en la evaluación lloran. ¿Por qué? No porque no hayan estudiado o no sean responsables, por el desequilibrio emocional, por el temor, por la poca valoración que tienen de sí mismos. Hay chicas que me ha tocado que es tanta la ansiedad, pero es tanta que pasan toda la hora riéndose, riéndose. Y algunos pueden pensar que es una persona pues que no está tomando en serio esto, de falta de respeto. Eso escape para manejar el desequilibrio emocional. Entonces, yo sé que ustedes no están acostumbrados a todos los días hacer una evaluación oral para optar un título, pero tienen que reconocer que llegó el momento y es un momento para disfrutar, no para atemorizarse. Porque si ustedes, supónganse que ustedes dicen, no voy a estudiar, es porque no les importa. Y si llega el momento de la evaluación, no van a tener temor porque ustedes decidieron no estudiar. Pero como es todo lo contrario, ustedes son responsables y se están preparando, entonces disfruten el momento. Una vez que le leen los 4 criterios, se le hace otras recomendaciones. Tener total y absolutamente apagado el celular, disponer de un vaso con agua si así gusta, eh, estar solo o sola en el área, llámese el cuarto, llámese la habitación, llámese la sala, el estudio. ¿Por qué?
Bueno, porque este éxito también es de papá, también es de mamá, también es de los hermanos, de los novios, las novias, los esposos, las esposas, los familiares. Pero ese momento es de ustedes, no es de nadie más. Y teniendo un familiar allí, que ya me ha pasado, no porque el familiar le vaya a dar insumos para que responda, no le va a dar, no lo va a ayudar a copiarse, el egresado se torna más ansioso. Entonces díganle a su familiar, este momento es mío y cuando yo pegue 3 gritos, ya saben que aprobé y después vamos a celebrar. Hay algunos docentes, yo siempre los reporto a la dirección porque considero que es una invasión a la privacidad, que piden que hagan un monitoreo de toda el área. Entonces hemos visto, y a mí me da pena ajena e insisto, lo he reportado varias veces porque no se debe hacer, que le pidan a ustedes que con la cámara muestren todo el área donde están. Entonces, pues hay cosas que uno no tiene que ver porque eso es parte de la privacidad de cada uno de ustedes, ¿verdad? A lo que nosotros nos interesa es que ustedes estén activos en la cámara. Otra de las cosas que se recomienda y considero yo que es clave es, si al momento de formularle una pregunta ustedes no la comprenden, se confunden, tienen una confusión mental, tienen todo el derecho de decirle al docente de turno que por favor le repita la pregunta o que le aclare si él está preguntando por A o está preguntando por B. Pero ustedes tienen ese derecho. Igualmente tienen el derecho de, si le formulan otra pregunta y tienen una confusión entre dónde comienza reclutamiento y dónde termina selección, por ejemplo, usted le puede decir al jurado, tengo una confusión en mi respuesta, no quisiera invertir más tiempo, si usted gusta, por favor, formúleme otra pregunta y de seguro yo me voy a acordar de la anterior y se la voy a responder. Eso se puede hacer, ¿ok? Cuando terminan los 12, máximo 15 minutos de intervención con cada jurado, se desconectan o los desconectamos del chat, de la conexión, del Teams. Y en 5 minutos nosotros llegamos a una revisión de documentos y llegamos a un consenso. La nota debe ser consensuada. No es que un docente le colocó 10, el otro le colocó 6 y el otro le colocó 5. No. Hay que llegar a un consenso y en esos minutos tomamos la decisión. Si la persona sale reprobada, debemos dejar por escrito las fallas que evidenciamos. Se las comunicamos y le indicamos que la dirección de graduado lo contactará en un tiempo de 2 a 3 semanas para darle otra oportunidad. Ese es el momento que yo les digo cuando algunas veces pasan 5 minutos y no hemos empezado porque estamos terminando. Porque cuando es aprobado, pues todo es felicidad. Pero cuando es reprobado hay que explicarle porque hay que recomendarle, hay que indagar un poco a ver si la persona falló fue porque no tenía un método de estudio o alguna otra variable que le haya afectado. En ambos casos se les va a entregar, si es virtual, le van a enviar por correo una copia del acta y esa copia tiene el dictamen y la nota. ¿Ok? En caso de que la persona salga reprobada y si ustedes lo solicitan, la universidad le puede asignar un docente que acuerdan un número de horas y les da un repaso. Normalmente no es el docente que está en la evaluación, normalmente es otro, como para prepararlo en esas fallas que han tenido. Bien, yo diría que en general ese es el protocolo. Eh, Recuérdense que hay factores que no controlamos, que se llaman riesgos. Por ejemplo, que 5 minutos antes de comenzar mi evaluación hay un corte de electricidad en mi casa. Entonces, el plan B es el teléfono y ese teléfono debe tener saldo. Entonces, traten para ese día, pues, planificar recursos para que me toca dentro de un mes. Bueno, no sé si yo trabajo, aparto el dinero. Si no trabajo, le digo, papá y mamá, dentro de un mes voy a requerir que me den para recargar un saldo que al menos me dure unos 80 minutos, 1 hora 10, 1 hora 20, porque en caso de que haya fallas, yo tengo que buscar una solución. ¿Qué va a pasar si la persona se desconecta?
lo llamamos al teléfono, no responde, se le suspende y entonces va, oigan, va para dentro de 15, 2 semanas, 3 semanas. Y eso lo que va a hacer es retrasar su graduación. Entonces, estas son recomendaciones que le estoy dando producto de la experiencia de haber hecho bastantes veces con la universidad, ¿ok? Si por alguna razón tienen que suspender ustedes su evaluación, no la hagan 15 minutos antes. Llamen a la universidad al menos 2 horas, 3 horas antes. ¿Por qué? Porque la universidad tiene entonces que salir corriendo a buscar un jurado, porque cada uno se le asigna un jurado. Normalmente, los docentes que damos clase nos asignan muy pocos egresados. O sea, yo me puedo topar con 3, con 4 durante el proceso de evaluación. Los otros 29, 30 se distribuyen en otros jurados. Por lo tanto, pues la ayuda que yo le puedo dar es, normalmente soy el presidente del jurado y bueno, ayudar a dejar claridad en las cosas, hacer preguntas claras, precisas de lo que hemos estudiado. ¿Okay? No sé si antes de iniciar tienen alguna pregunta, alguna duda. A ver si puedo tomarme el café que tengo acá. Por mi parte, siento que estoy siendo claro. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar. Quiero validar si ven el documento en Word que estoy proyectando. Sí se ve, licenciado. Sí se ve. Gracias, excelente. Bueno, se me olvidaba decirles. Hay una recomendación que va de la Dirección de Egresados y Graduados, es que iniciemos las preguntas, las de contexto general, lo que ustedes llaman preguntas sencillas. Y así debe ser. No hay un orden para presentar las preguntas. O sea, un jurado les puede empezar a preguntar de cosas elementales del módulo 5, luego se va al 1, luego baja al 3. Es decir, ¿qué buscamos con esto? Buscamos simplemente que el estudiante, el egresado, baje el nivel de ansiedad. Entonces, esta guía que yo les di, este cuestionario, es la recopilación de varios años haciendo este trabajo de evaluador y que yo, toda pregunta que hace el jurado, colegas míos, yo la anoto. Y veo que el 98% se repite. Pero yo también quiero ser claro y honesto con ustedes. No basen su proceso de preparación solo en esto. Y les voy a decir por qué. Porque aquí está la respuesta a la pregunta, pero cuando le piden un ejemplo, ustedes deben estar preparados para dar el ejemplo. Puesto que esto es la forma de demostrar el criterio número 1. ¿Se acuerdan que le leí los criterios? Dominio de competencias esperadas. Entonces, ustedes que han estado conmigo, el grupo 3 en los módulos 1 y 2 y el grupo 5 en el módulo 3, hoy terminamos. Yo no sé si quería aprovechar de preguntarles antes de iniciar. ¿Ustedes saben qué fecha comienza el módulo 4? Si mañana lunes o el 22 de agosto. Normalmente, licenciado, dan una semana para empezar el siguiente módulo.
Ok. En el caso de nosotros, licenciado, la última evaluación oral que tenemos, porque somos 2 grupos, sería el martes. Comprendemos que en lo que pasan notas ahí al sistema, pues me imagino que el lunes de la próxima semana estaríamos comenzando. Sí, sí, el 22, tienes razón, porque a mí no me han informado si voy a seguir con el grupo 5 o me van a dar otro grupo o no sé, pero pensaba que era por eso, de que todavía queda esta semana algunas actividades. Entonces, bueno, aclarado eso, pues la idea es apoyar. Si me toca un grupo que no sea el 3 o el 5, pues bienvenido y haremos lo mejor para apoyarlo y nos volveríamos a ver para el módulo 4. O sea, cuando terminen ustedes el módulo 4, el grupo 3 y el grupo 5 estén conmigo o no, pues dejo la invitación abierta para hacer este mismo ejercicio. Cuando lleguemos al módulo 5, exactamente igual. Solo que en el módulo 4 haríamos el resumen del 1 al 4 y en el 5 haríamos el resumen de todos los módulos. Bueno, vamos a comenzar. Aquí dice, ¿verdad? Objetivos principales de la administración. Es una pregunta que no falla. Le van a preguntar, mencione al menos 3 o 4 objetivos los objetivos principales de la administración de recursos humanos. Ahí yo les coloqué 3. El libro de Chavenato presenta 10. 10. ¿Ok? Entonces, pues ahí está la respuesta y vea que se los coloqué de la forma más corta y precisa. Otra pregunta que les pueden hacer, estamos ahorita en el módulo 1. ¿Cuál es la diferencia entre capacitación, que es el presente, y desarrollo, que es el futuro? No pueden olvidar ustedes que capacitar es el acto operativo de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ejemplo, vamos a reunirnos el día lunes en la sala 10 y vamos a tratar el tema de salarios. Y entonces tratamos el tema de salario, hacemos ejercicio de salarios, ¿verdad? Y ahí estamos capacitando. Pero cuando hablamos de desarrollo es a futuro. Entonces yo digo, bueno, el desarrollo es una serie de acciones planificadas que buscan crear o aumentar el perfil de competencias del trabajador para que tenga la oportunidad, por ejemplo, de crecer en la empresa, de desarrollar otros tipos de actividades, de desarrollar otras responsabilidades. Entonces, capacitación es el acto de capacitar y desarrollo es el plan futuro. Te voy a capacitar ahorita en agosto, luego en diciembre, luego en febrero, luego en abril. O sea, te estoy preparando en el futuro. Es una pregunta que se hace muy poco, pero la han hecho. Entonces, la primera, la de los objetivos, es clave. Esta, ahí la tienen por si acaso. Hay una pregunta que una sola docente aplica, es una compañera, una mujer. Y ella dice, si tú fueras el responsable, el encargado o el gerente de recursos humanos y tienes que crear un departamento desde cero, ¿cómo lo harías? Entonces, la respuesta que ella siempre espera es algo así como que, bueno, yo tomaría en cuenta el tamaño de la organización, crearía unos procesos claves, ¿verdad? Como por ejemplo, reclutamiento, selección, contratación, pero también tengo que ver que hay que remunerar a las personas, desarrollarlas, organizarlas. Y dependiendo de ese tamaño, yo puedo fusionar algunos procesos. Por ejemplo, digo, una persona se encarga de reclutamiento, selección y contratación. Otra persona se encarga de organizar, otra persona se encarga de remunerar y tal vez el gerente se encarga del desarrollo, que es lo que estamos hablando ahorita. Como no hay una respuesta precisa, esta es la respuesta que a ella le gusta escuchar. ¿Okay? Una pregunta clave y suena, pues suena así medio poco importante, pero es así. Y dice, mencione cómo ha evolucionado la administración de los recursos humanos a través del tiempo. Ahí le están preguntando por las eras. Por eso se lo coloqué entre paréntesis. Ya ustedes saben que fueron o han transcurrido hasta ahora 13 eras. Era clásica, que va de 1900 a 1950, y algunas características que se identificaron en ese momento era que el trabajador era visto como un apéndice de la máquina, es decir, trabaja, trabaja y más trabaja.
no existían los departamentos como hoy en día de recursos humanos. Había una especie de explotación, puesto que las jornadas laborales eran incluso mayores a 12 horas de trabajo. Eran muy pocas las políticas o casi nulas las políticas o beneficios para incentivar al trabajador. Eh, eh, Temas como la OIT no eran muy relevantes, ¿verdad? Luego pasamos a la segunda, que fue la era neoclásica, que va de 1950 a 1990. Y aquí hay unas características como que, bueno, ya se comienza a ver algunos beneficios o incentivos, retribuciones a los trabajadores. Las jornadas laborales comienzan a tener horarios más regulados, ¿verdad? Donde se toma en cuenta el descanso, etcétera. Y aparecen los primeros elementos como retribuciones, beneficios, incentivos, más allá del salario. ¿Okay? Y finalmente llegamos a la era actual, que se llama la era de la información, ¿verdad? Es esta que está allí. No sé si ven cuando avanzo la lámina. Bueno, la lámina no, la hoja de Word. Sí se ve, licenciado. Sí se ve, Ok, licenciado. gracias. En la era actual en la que estamos actualmente, entonces el trabajador es visto como un talento. Y aquí me voy a detener porque hay un par de docentes que siempre le gusta de aquí hacer otra pregunta y le dice, o sea, el trabajador es visto como un talento. ¿Cuándo un trabajador podemos decir que tiene talento? La respuesta que ustedes le van a decir es porque tiene competencia. Y de ahí, ya ahí él saltó al módulo 4. Y de ahí le puedo hacer una tercera pregunta. ¿Y cómo está conformada las competencias? Por conocimientos, habilidades, actitud, juicio y valor. ¿Y qué es una competencia? Ya van 4 preguntas. Del módulo 1 saltó al 4. Las competencias son todos aquellos elementos intrínsecos que poseemos que nos facultan para desarrollar una actividad laboral. Y la organización quiere que la hagamos de manera, con calidad, con efectividad, ¿verdad? Entonces, fíjense, volvemos ahora atrás de la era. Entonces le va a decir continúe. Entonces, okay, el trabajador es visto como un talento ya que posee competencias y las mismas las pone al servicio de la organización a través de su desempeño. Y si le pregunta, ¿y para qué él pone eso al servicio? Para ser productivo es la respuesta. ¿Okay? Otra característica, se consolidan, se entregan, se perciben beneficios e incentivos. Y le puede preguntar, ¿qué tipo de beneficio? Ahí saltó al módulo 5. Te van a decir, hay beneficios económicos y beneficios no económicos. Un beneficio económico puede ser un bono, una comisión, un bono por productividad, ¿verdad? Un incentivo puede ser, es un beneficio económico. Uno no económico es lo que se llama el salario emocional, habilitar un espacio de gimnasio para que hagan actividades físicas en la organización sin ningún costo, darles un medio de transporte de un punto de la ciudad a la organización y viceversa para evitar, para disminuir la inseguridad, para disminuir la incidencia de retrasos o ausencias. Y los incentivos son todas aquellas retribuciones que están normalmente asociadas a un desempeño. Por ejemplo, si logras las metas de ventas, te damos esto. Si logras producir tanto, te damos esto. ¿Okay? Y otra característica es que el trabajador se percibe, perdón, como un socio estratégico. ¿Por qué? Porque aporta valor desde, desde sus actividades, desde su conocimiento, desde su motivación. ¿Ok? Entonces, esa pregunta no falla. Siguiendo, aquí les volví a colocar otros conceptos de los objetivos de la Administración de Recursos Humanos para que se los aprendan. Tienen que aprenderse. Luego viene normalmente esta pregunta no se hace, ¿no? Que es la Administración de Recursos Humanos, ARH. Hay una docente que lo que habla es de ARH, no dice Administración de Recursos Humanos, para que ya lo sepan, ¿okay? Que habla de recursos humanos como responsabilidad de línea y función está. Recuérdense que toda la gerencia se llama de línea porque tienen una responsabilidad limitada en su área de trabajo.
la gerencia de tecnología, la gerencia de mercadeo, la gerencia de producción, etcétera, ¿verdad? Pero recursos humanos tiene una función de staff aparte, porque es un integrador, es un asesor, es un consultor para toda la organización en los temas de recursos humanos. ¿Sí? Entonces, es el único que cumple una doble función de línea. ¿Por qué? Porque tiene una gerencia de recursos humanos de línea, donde tiene personas que igualmente evalúa y hace actividades. Pero también es staff porque asesora al resto de las áreas. Esa es la respuesta. Perdón. Esta pregunta no falla, la que tienen ahí, la número 3. ¿Cuáles son los macroprocesos de la administración de recursos humanos y cuáles son sus subprocesos? Mire, esta pregunta puede tomarle a un jurado todos sus 12, 15 minutos. Normalmente se pregunta, mencione cuáles son los macroprocesos o subsistemas de la administración de recursos humanos. Ahí los tienen, son 6, ¿verdad? Y abajo tienen los subprocesos. Entonces un jurado le puede decir, bueno, vámonos con el número 1. ¿Cómo se llama? ¿Integración o incorporación? Ok. Mencióneme sus subprocesos: reclutamiento, selección, contratación y planeación estratégica. Si él le dice, ahora detálleme cada uno, entonces, bueno, reclutamiento inicia con una necesidad de un gerente de línea. Esa necesidad puede venir dada puesto que alguien renunció, alguien fue despedido, alguien fue promocionado, alguien se jubiló, etc. Y entonces se procede a enviar una requisición, la envía el gerente de línea al gerente de recursos humanos solicitando la incorporación de una nueva persona. Cuando la recibe el gerente de recursos humanos, lo primero que valida es con el descriptor del puesto para ver las características del puesto y para verificar que existe en la organización. Una vez hecho eso, decide el método. Entonces el método puede ser interno, externo o mixto. Para todos ellos, ¿verdad? Supongamos que sea externo, porque interno, ¿cómo lo puedo hacer? Avisos en las carteleras, correos electrónicos, solicitándole a las personas que se postulen a la vacante. Pero si es externo, yo debo preparar un aviso que normalmente se hace por la prensa escrita. Entonces, ese aviso, para que se tenga efectividad, tenga visual, sea efectivo, se utiliza, y ustedes saben, la técnica del acrónimo AIDA, que la A significa que la descripción del aviso despierte la atención en el lector. La I, que le genere el interés de querer formar parte de esta organización. La D, que lo lleve al deseo, ¿verdad? De decidir, pues, que va a ser parte. Y la A es la acción, hacernos llegar el currículum. Luego viene cuando se postea, se publica el aviso, se reciben los currículos. Entonces la pregunta, ¿dónde inicia y dónde termina? Su proceso de reclutamiento inicia con una necesidad y termina con la recepción. Ahora pasamos a selección. Selección inicia con la tamización. ¿Qué es la tamización? Es hacer una clasificación, una separación, un análisis de los currículum que llegaron, que tienen relación con el puesto buscado y los que no tienen. Entonces, supongamos que llegaron 100 currículum y yo hice el tamizaje y realmente 20 currículum tienen relación con el puesto que estamos buscando. Entonces, yo desecho 80 y me quedo con 20. Pero yo no voy a entrevistar a 20 personas. Yo voy a hacer, lo primero que voy a hacer es una entrevista preliminar, corta, precisa, para descartar. Entonces, la entrevista preliminar se validan cosas como la experiencia, la dirección de vivienda, donde vive, y el salario aspirado. Si el salario está muy por encima de lo que de lo que le podemos pagar, se descarta. Podemos validar también experiencia, o sea, usted dice aquí que tiene experiencia en esta maquinaria, cuánto tiempo, qué actividades hacía. Eso me permite decidir si lo descarto o avanza. Si los que avanzaron, ahora supongamos que de los 20 se quedaron 8. Entonces a esos 8 los llevo a la siguiente fase de selección, que son las pruebas. No se olviden, primero la entrevista preliminar, después las pruebas.
pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades, pruebas numéricas, pruebas de psicométricas, el polígrafo, si fuese el caso, assessment center. Recuerden que los assessment centers son dramatizaciones que nos permiten observar comportamientos de la persona para ver si encajan en el perfil o el puesto que estamos promocionando. La propia entrevista conductual por competencia y cosas que no se hacen aquí en El Salvador, que es la grafología. Supongamos que de los 8 quedaron 3, eso se convierte en mi terna. Y mi terna es para hacer un informe y presentarle al gerente de línea un informe con los 3 mejores candidatos. Entonces, ¿dónde inicia selección? Con la tamización de los currículos. ¿Dónde termina? Con la presentación del informe y la terna. Aquí puede pasar algo, que el gerente de línea pueda o quiera entrevistar a los aspirantes, a los 3, o simplemente le dice a recursos humanos que le haga la oferta a tal persona. Ahí termina ya selección. Ahora pasamos a contratación. Cuando le hago la oferta y acepta, entonces viene la parte de el contrato, los documentos que se llenan, se firman, se guardan en el macroproceso 6 de auditoría, se le da fecha de ingreso y el día que llegue se le hace la inducción general y la inducción específica. Eso no puede faltar. Y eso se lo van a preguntar. Explique cómo es la inducción general y específica. Pero bueno, no me voy a extender porque quiero seguir en el orden. Entonces, ahí está un ejemplo de cómo le van a preguntar. Le pueden preguntar, mencione los 6 macroprocesos y todos los subsistemas, todos los subprocesos. Y le pueden preguntar, mencione los 6 subprocesos y explíqueme cada subproceso. O le pueden preguntar, mencione los 6 subsistemas y explíqueme uno completo, como lo acabo de hacer yo con integración. Porque el último planeación estratégica, ¿qué van a decir? El plan estratégico es un documento oficial donde se deja constancia de las actividades, los responsables, los productos que se quieren obtener, las fechas y los objetivos que se van a alcanzar. Ahí ya tienen listo el ejemplo de eso. Aquí está detallado de todas maneras el tema de planificación estratégica. ¿Qué le pueden preguntar aquí en la formulación 4? Mencionen los componentes del plan estratégico que van a responder ustedes. Misión, visión, valores, objetivos, estrategia, matriz FODA y cultura organizacional. Le van a preguntar qué es la misión. Ustedes tienen que decir, es el presente. Se definen como las actividades que se llevan a cabo en el presente para alcanzar la visión y debe responder a 3 preguntas. Esto es lo que quiero oír del jurado. Las 3 preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? La visión es un deseo futurista de hacia dónde queremos llegar o llevar esta organización y se alcanza cuando la misión se desarrolla adecuadamente. Valores son variables que buscan regular el comportamiento de los trabajadores en la organización. Mencionen algunos valores: respeto, calidad, trabajo en equipo, etc. Objetivos son las grandes metas que queremos alcanzar. Estrategias son las acciones para alcanzar los objetivos. Y la matriz FODA es un método que permite hacer un análisis de la organización y está formado por 4 variables: las fortalezas, que son internas, las debilidades, que también son internas, las oportunidades, que son externas, y las amenazas, que también son externas. Aquí está lo que les decía ahorita. ¿A qué preguntas responde la misión? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Qué es la cultura organizacional? Bueno, ustedes van a decir, primero, la cultura organizacional se hereda de los fundadores, ¿verdad? Y representa las costumbres, los rituales, las tradiciones, las formas de pensar, actuar y decidir que tiene una organización. ¿Qué es el clima laboral? Es una percepción inmediata del día a día laboral en la organización. Entonces, ahí tienen la diferencia entre cultura. Cultura es algo más arraigado a las cosas, a las creencias.
Y el clima es cómo trabajamos todos los días. Bueno, esta ya la respondí, cómo ha evolucionado la administración a través de las eras, ¿verdad? Y aquí, ahí ya termina eso y vamos al módulo 2. No sé si antes de ir al 2 tienen alguna pregunta. Todo claro por el momento, licenciado. Bueno, gracias. Todo Seguimos. claro, gracias. Bien, seguimos con el módulo 2. Esta pregunta ya la respondí, pero la voy a repetir. ¿Dónde inicia y dónde termina el subproceso de reclutamiento? Reclutamiento inicia con una necesidad y termina con la recepción de los currículos. Le pueden preguntar cuáles pueden ser las causales de ingreso de una persona a la organización. Usted va a decir, son 7. Alguien renunció, alguien fue despedido, alguien fue promocionado, alguien fue contratado porque hay mucho trabajo en la empresa y necesitamos más gente. Alguien fue, perdón, una mujer fue de permiso prenatal y postnatal. Alguien se jubiló o alguien falleció. Esas son las causales de ingreso. ¿Qué es y cómo funciona el método AIDA? Ya lo expliqué. La A es describir un aviso que llame la atención, por ejemplo, un color, un tamaño de letra. El interés es las características del mensaje, por ejemplo, somos una empresa en pleno crecimiento, tenemos planes de desarrollo, planes de capacitación, tenemos sucursales en otros países, entonces eso genera el deseo y el deseo lleva a la acción, que es enviar el currículum. ¿Okay? Reclutamiento interno y externo, ya saben, el reclutamiento interno, si ustedes le preguntan, bueno, ya yo sé lo del reclutamiento interno, pero ¿por qué es importante hacer un reclutamiento interno? Ustedes van a decir, es importante porque es una forma de motivar a los trabajadores, dándole la oportunidad primero a ellos antes que a alguien de la calle. Y el reclutamiento externo, llegamos al reclutamiento externo cuando no tenemos una persona o personas con el perfil deseado internamente, entonces vamos al mercado externo y pues hay como un impacto menor porque ya le dimos la oportunidad internamente a la gente. ¿Ok? Causales de ingreso de personas a la organización, la número 8, las acabamos de decir. Despido, renuncia, crecimiento, ascenso o promoción, pre y postnatal, fallecimiento y jubilación. Fuentes de reclutamiento de personal. Las fuentes. Bueno, yo puedo reclutar a través del aviso de prensa, puedo reclutar a través de revistas especializadas, puedo reclutar a través de páginas de preempleo, puedo reclutar a través de páginas especializadas, a través de outsourcing, puedo reclutar a través de escuelas de negocio, ferias de empleo, lo que ustedes llaman el boca a boca, que es pedir recomendación de alguien, ¿ok? ¿Qué es y quién efectúa la inducción general? La efectúa la inducción general, no se olviden, recursos humanos. ¿Y qué temas habla allí? Habla de la organización, misión, visión, valores, objetivos, cultura organizacional, productos y servicios que comercializamos, dónde tenemos presencia, pero también habla de aspectos como, por ejemplo, políticas, normas, procedimientos, códigos de trabajo, de ética en la organización, códigos para, cuando digo códigos me refiero a normas, pues, para desarrollar actividades, procesos, etc. Pero también se le puede hablar de las normas o las políticas para la prevención de accidentes en los lugares de trabajo, se le habla de los comités de seguridad, pero también se le puede hablar, por ejemplo, de aspectos particulares del clima laboral, etc. Y la inducción específica, ¿quién la realiza? El gerente de línea o alguien que él designe. Y aquí se habla ya del puesto específico, porque la palabra lo dice, específica. Se le habla de las actividades que va a realizar, los procesos que va a utilizar, las herramientas que va a utilizar, las personas con las que se va a relacionar, los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién decide la contratación? ¿El gerente de línea o el gerente de recursos humanos? El gerente de línea, no se olvide. El gerente de recursos humanos es un asesor. Para eso le entregó el informe con
con la terna, ¿ok? Técnicas de reclutamiento, las acabo de mencionar, ahí está, aviso de prensa, página de preempleo, revistas, escuela de negocios. Técnicas de selección, entonces tenemos las entrevistas, tenemos las pruebas de actitud, conocimientos, el polígrafo, el assessment center, pruebas psicométricas, etc. ¿Qué es un assessment center y cómo funciona? Eso se lo van a preguntar. Te van a decir, es una técnica que permite a través de la dramatización identificar tendencias de comportamiento de una persona referidas al cargo o a la posición que está aspirando. Pero déme un ejemplo, ¿cómo es eso? Bueno, tengo a los aspirantes en una sala, les detallo un ejercicio donde cada uno va a ejercer un rol y tenemos observadores a través de presenciales o cámaras grabando y vamos a observar cómo funciona cada uno, cómo actúa, qué comportamientos tiene, si toma, digamos, la iniciativa, si es colaborador y yo preparo las dinámicas en función de lo que quiero evaluar. Sí, pero no comprendí. Bueno, mire, supongamos que usted yo lo quiero evaluar porque es un aspirante. Y yo quiero evaluar cinco características de usted. Yo quiero evaluar capacidad de organización. Entonces yo diseño una dinámica, un ejercicio, si lo quieren comprender así, donde cada persona toma un rol. Entonces yo voy a ver quién de los tres trabajó más en la organización. Igual hago lo mismo de liderazgo, hago un ejercicio aparte porque son distintos cada uno y trato de ver quién ejerció más roles de liderazgo y así sucesivamente para todo. Ahí estoy evaluando actitudes, ¿ok? Métodos de reclutamiento, ya lo había dicho, lo repito, método interno, método externo, método mixto. El método mixto se usa poco. Normalmente uno arranca con el método interno, si no tenemos gente adentro, nos vamos al método externo. Ya lo dije, es una forma de apaciguar, pues, las incomodidades de los trabajadores, porque primero le damos el chance a ellos, después, si no lo hay, vamos afuera. Técnicas de reclutamiento, las acabo de mencionar, aviso de prensa, contacto, escuelas de negocio, páginas de preempleo, revistas especializadas. Técnicas de selección, entrevistas preliminares, entrevistas profundas es lo que nosotros estudiamos, bueno, grupo 3, entrevistas conductuales por competencia. Pruebas de habilidades, psicométricas, polígrafo, etc. Esas son las preguntas del módulo 2. No sé si antes de ir al 3 hay alguna pregunta, consulta, duda. Los altavoces de tu teléfono. Mi parte no es. Ok. Todo bien. Gracias. Ok. Bueno, disculpe. Dígame. Esta no tiene que ver con el módulo 2, sino con el módulo 1, porque ya no pude preguntar. Lo que pasa es que con la licenciada llevamos ahorita el módulo 3, estuvimos viendo lo que, bueno, dimos un medio repaso también de los macroprocesos, solo que ella nos dio la tercera edición de Chabanat y los procesos y sus procesos están como... Sí, el orden, ya sé. Iguales que No, el orden y están como... no, por el orden no hay problema. General personas, solo está reclutamiento y selección. No está, digamos, contratación ni planeación Lo que estratégica. pasa es que, mire, no está contratación porque Chavenato no lo coloca. Pero es lógico pensar que si yo hago el proceso de reclutamiento y selección, hay un paso aparte que no incluye selección, que es el proceso de contratar, el documento, la firma, las fichas, archivar todo. Es decir, que hay una constancia que la persona, tiene que haber un documento que él firma donde acepta el salario y las prestaciones y eso va a finanzas. Entonces es un proceso tan importante como reclutamiento y selección, así que no hay problema. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, seguimos entonces. Ok. Entonces ahora vamos a ir al módulo 3, que debería estar mucho más fresquecito para ustedes, ¿no? Puesto que
Mi grupo termina hoy. Creo que ustedes me decían que el martes, el grupo 3 termina el martes, pero bueno, no hay problema. ¿Cuáles son las preguntas aquí clave? ¿Qué es una competencia? Esa es la primera. Ya la respondí anteriormente, la voy a repetir. Las competencias son todos aquellos elementos intrínsecos que nosotros poseemos que nos facultan o nos permiten desarrollar una actividad laboral, buscando que siempre se haga o la empresa quiere que se haga con criterios de calidad. ¿Cómo está estructurada una competencia o cómo está conformada? Está conformada en la pregunta 23 por conocimientos, habilidades, actitud, juicio y valores. Son pocos, pero algunos preguntan, explíqueme cada uno. Los conocimientos es la capacidad de aprender nuevos saberes a través de una capacitación, ver un manual, ver un video, asistir a una charla, conversar con una persona, recibir un proceso de coaching, recibir un proceso de mentoring, etc. Habilidades o destrezas es la capacidad de, con base a los conocimientos, poner en práctica el mismo y obtener resultados. Actitud es la disposición que tenemos o decidimos tener para actuar en la vida. Entonces, ejemplo, yo puedo ser una persona que conozco muy bien un área de trabajo, pero si no tengo la actitud para reunirme, relacionarme y trabajar en equipo y aportar a los demás, no me sirve, ¿verdad? Entonces, la actitud es una disposición de hacer las cosas bien. El juicio se dice que es la capacidad de discernir. ¿Y qué es discernir? Bueno, muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de discernir, estamos diciendo un poco de revisar, chequear, distinguir una cosa de la otra, analizar, comprobar. Eso es discernir, ¿ok? Y finalmente valores son los valores de casa, que son esas creencias que forman parte de nuestro arraigo y esos valores pues nos permiten comportarnos en la vida. ¿Cómo adquiero conocimiento? Ya lo acabo de decir, son los saberes. ¿Cómo adquiero habilidades? Con la práctica, que son actitudes, que son juicios, que son valores, lo acabo de decir. Le van a preguntar también por el autoliderazgo o el liderazgo. Normalmente preguntan por el liderazgo. Bueno, el liderazgo es una forma de influir en los demás de manera positiva que vaya enfocado al logro de objetivos, ¿verdad? Eso es lo que es el liderazgo. Ahora, diferencia entre liderazgo y autoliderazgo. Bueno, el autoliderazgo es la responsabilidad que yo ejerzo sobre mí mismo para ser responsable. Y cuando yo aplico el autoliderazgo, es decir, aplico la responsabilidad, yo puedo entonces liderar a otro. Es absurdo pensar que yo quiera liderar a otro si no me lidero a mí mismo, ¿verdad? Luego viene el tema de las brechas. Acuérdense que las brechas es la ausencia de conocimiento. En el libro de Chavenato hay un dibujito que dice, es el espacio entre A y B. Entonces, A es, por ejemplo, las competencias que pide la organización. Y B es lo que yo le puedo dar. Entonces, la organización pide una persona que sepa Excel avanzado. Y yo estoy ofreciendo hasta Excel intermedio, porque no conozco el avanzado. Entonces, supongamos que hay un 75% de lo que yo doy, entonces hay un 25% de brecha. Entonces, yo no soy muy partidario de esa distancia que hay, porque eso no me dice nada. Es mejor decir, es la ausencia de conocimientos que impiden que una persona lleve a cabo una actividad de manera exitosa. ¿Ok? ¿Cuál es la 26? ¿Cuál es el objetivo de identificar las brechas del talento humano? Muy fácil. El objetivo es poder saber hasta dónde lo vamos a capacitar. Hasta dónde lo vamos. Y eso lo vamos a ver ahorita con el tema del DNC. Ya dije que son brechas y cómo se identifican las brechas. Las brechas se pueden identificar, eso lo vamos a ver en el módulo 4, si Dios quiere, y es a través del diagnóstico de necesidades de capacitación y otros 5 procesos que luego veremos.
Luego le pueden preguntar por el DNC. Entonces, el DNC es un proceso que permite identificar las competencias y las brechas de un trabajador. DNC significa detección de necesidades de capacitación. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar las competencias y las brechas de un trabajador? Revisando y analizando los resultados de la evaluación del desempeño. Observando comportamientos conductuales del trabajador. Revisando parcialmente los objetivos que ha alcanzado a la fecha. Revisando parcialmente los KPI que ha alcanzado a la fecha. Consultando a un gerente de otra área que trabaje con esta persona sobre el rendimiento y la productividad del trabajador. De esa manera, yo puedo determinar qué tan competente es y qué tantas brechas tiene. La número 5. ¿Qué acciones se recomiendan para cerrar brechas? La capacitación. Pero la capacitación, que es lo que vamos a entrar ahorita, tiene varias facetas. Entonces, esas facetas son las siguientes. Me voy a ir, como la número 7 es un gráfico, me voy a ir a la 8. ¿Qué debo hacer antes de diseñar un plan de capacitación? Lo que acabamos de ver, llevar a cabo el DNC. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de un plan de capacitación? Bueno, fortalecer competencia o lo mismo a decir, minimizar brechas y aportar al logro de los objetivos de la organización. O sea, yo hago un plan de capacitación porque yo quiero cerrar o minimizar brechas o quiero también fortalecer nuevas y mejores competencias. Y eso lo que ando buscando es que la persona con nuevas competencias sea más productiva en la organización. Aquí llegamos al 3, pero me voy a ir al gráfico porque el gráfico, solamente permítanme un segundito, el gráfico se lo van a preguntar y es importante tener ese gráfico bien claro. Solo permítanme un momento, por favor. Aquí está. Permítanme. Aquí está. Y lo voy a proyectar entonces. Deberían ver ya el gráfico, ¿verdad? Dice Plan Estratégico de Capacitación. ¿Lo ven? Sí se ve. Ok, Sí con se esto ve. terminamos. Ok, con esto terminamos. Bien. Estas son las 4 fases de un plan estratégico de capacitación. La primera fase se llama detección de necesidades de capacitación o DNC. Ya expliqué qué busca el DNC y cómo podemos alcanzar el DNC. Evaluación del desempeño, observación de conducta, revisión de objetivos, revisión de KPI, consulta gerente. Pero luego viene la fase 2, que se llama diseño o planes y programas de capacitación. Aquí hay que responder a 8 preguntas. ¿A quién se va a capacitar? ¿Y en qué se va a capacitar? Yo hago esta pregunta y se les voy a decir. Yo les hago esta pregunta porque yo doy este tema y esta clase así la explico. Si hicieron el diagnóstico de necesidades de capacitación y determinaron que de los 500 trabajadores que hay en la organización, cada uno tiene cuatro brechas. Entonces serían 500 por 4, 2000. Hay 2000 brechas. ¿En qué voy a capacitar al trabajador? Algunos me dicen 2000, otros me dicen 1000.
Muy pocos se acuerdan y por eso se los digo desde ya que esta pregunta yo la hago y yo esto se los expliqué. Los voy a capacitar. Voy a capacitar a aquellos trabajadores cuyas brechas sean críticas o estén asociadas a procesos críticos. Entonces es distinto decir a 2.000. Tal vez de los 2.000 voy a capacitar a 20 porque están en procesos críticos. Producción, finanzas, mercadeo. Los otros pasan para la fase 12. No es que los demás no importen. Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo 2 trabajadores, una secretaria asistente, una asistente administrativa, que conoce Excel básico y Excel intermedio. Y salió como brecha Excel avanzada. Pero tengo por otro lado un operador que trabaja en una máquina de producción y no la domina al 100%. Y no puede producir más porque no tiene esos conocimientos. ¿Cuál es más importante de los dos? La respuesta es, los dos son importantes. ¿Cuál es más crítico de los dos? El operativo. Porque el operativo está en un proceso que produce bienes, manufactura cosas que van al mercado, se venden y trae plata. La secretaria conoce básico, conoce intermedio y puede esperar hasta que le llegue el turno para la capacitación en Excel avanzado. Entonces, el criterio es a quién capacitar. A aquellos trabajadores que están en procesos críticos. ¿En qué lo voy a capacitar? Es la segunda pregunta. ¿En qué? En aquellas brechas que sean críticas. Luego viene lo fácil. ¿Cómo? Ustedes deciden. Presencial, virtual, entregarles un manual, entregarles un video un enlace de video para que lo revisen, mandarlo a un webinar, mandarlo, no sé, a una charla. ¿Dónde? Es la cuarta pregunta. Puede ser en la organización o fuera. En ambos hay pro y contra. Si lo hago en la organización, hay una desventaja y es que es susceptible a interrupciones. Pero si lo hago en la organización, el pro es que me sale económico, más económico. Hacerlo afuera. Ventaja de hacerlo afuera, disminuye la interrupción. Desventaja de hacerlo afuera, me sale más costoso. Luego viene la pregunta 5. ¿Cuándo? ¿Cuándo está relacionado a fechas y a horarios? Entonces, de tal fecha a tal fecha, con tanta duración, se va a hacer la capacitación. Luego viene, ¿por qué? ¿Por qué te voy a capacitar? Porque tienes brechas que son críticas. Luego viene el número 7. ¿Para qué te voy a capacitar? Para que tengas nuevas competencias y seas más productivo desde tu puesto de trabajo. Y finalmente la 8. ¿Quién? ¿Quién capacita? Puede ser alguien interno de la organización, puede ser un consultor externo, un asesor externo, etc. Luego viene la fase 3 que se llama implementación. Entonces aquí lo que se hace es llevar a cabo el proceso de capacitación y se toman en cuenta algunas variables como por ejemplo, si es presencial, por ejemplo, que haya una sala, que hayan sillas, mesas, aire acondicionado, un proyector, que cada estudiante tenga un manual, una hoja, un bloc de nota, un bolígrafo. Si va a ser todo el día, que se contemple desayuno, almuerzo, break de la tarde. Si le vamos a dar puesto de estacionamiento, que haya servicio de interconectividad, Wi-Fi, etc. Si es virtual, que tenga la aplicación, que tenga un usuario, que tenga un código de acceso, un password, que se haya alojado el material en la plataforma, etc. Y finalmente, el paso 4, fase 4, evaluación de los resultados de la capacitación. Bueno, simplemente revisar los indicadores, cuántas personas asistieron, cuántos terminaron el programa, cuál fue el nivel de aprendizaje, porque eso es lo que le interesa a la organización. Entonces, este gráfico no se lo van a preguntar así nada más, pero sí pueden preguntar, y yo pregunto cuáles son las fases o las preguntas que se hacen en la fase 2 o cómo alimento al DNC o qué aspectos tomo en cuenta en la implementación o qué tipo de evaluación hago en la fase 4. Estas son las preguntas que le van a hacer. ¿Ok? Bueno, mire, con esto llegamos al final. De todas maneras, como ya lo saben, le dejo la
posibilidad abierta de que cuando terminen su módulo 4, hagamos un resumen igual como hoy, pero del 1 al 4. Y cuando terminen el 4 y vayan al 5 y lo terminen, hagamos igual un resumen general del 1 al 5. Pues nada, estoy a la orden a través de los chats que ya tenemos. Cualquier pregunta o consulta y en la medida de lo posible de tener la disponibilidad, les respondo rápidamente. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Todo quedó claro, licenciado. Muchísimas gracias. Bueno, siempre a la orden. Muchas Todo gracias. quedó claro. Muchas gracias. Me despejó mis dudas en cuanto a lo de las brechas. Gracias. Ok, excelente. Bueno, me encantó compartir con ustedes, también con los chicos que no los veía desde hace un tiempito. Como siempre, cuídense mucho y vayan con Dios y estamos en contacto. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, licenciado. Feliz noche, que descansen. Muchas gracias. Feliz noche. Voy a hacer algo antes que cierren. A los del grupo 5 le voy a alojar esta clase grabada en la plataforma. Y a los colegas del grupo 3, ¿cómo se los alojo? Porque no tengo acceso a ustedes. Pero en YouTube puede Bueno, voy a hacer ser. algo. Se los voy a alojar en el módulo 2, a ver si todavía lo pueden ok. abrir. Si no lo pueden abrir, veré cómo se los alojo en el WhatsApp. O también podemos hacer otra cosa. No, en el WhatsApp se puede, sí. Lo que pasa es que es pesadito. Estaba viendo si se podía por correo, pero déjenme revisar y ahí les comento. Sí, gracias, Lili. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Herbert, perdón que hiciste una pregunta, no sé si estás por ahí. Dice, en caso de no mencionar las 7 causales o todo puntual implicaría reducción del porcentaje. Bueno, van a tomar la pregunta como que no fue completa, pero van a valorar lo que hayas respondido. Por eso es importante aprenderse los nombres de cada módulo. Hay docentes que preguntan el nombre del módulo. ¿Cómo se llama el módulo tal? ¿Cómo se llama el módulo tal? Pero este tema de los 6 macroprocesos es ley aprendérselo. Hay que aprendérselo, así sea de memoria, pero hay que aprendérselo y los subprocesos también, ¿ok? Bien, bueno, hasta luego, nos vemos, cuídense.